Gloria a Dios. Continuamos en el libro de Josué, capítulo 6. La toma de Jericó. Gloria a Dios. Estamos en el libro de las conquistas. El pueblo de Dios está entrando en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Como decíamos en otras ahí está, clases anteriores, las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Y lo que Dios había prometido, Él lo está cumpliendo. Amén. Josué capítulo 6. Vamos a ir mirando algunos textos. Versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esto es un camino de fe, ¿verdad? Lo que ellos están comenzando a hacer. Desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Su caminar por el desierto y ahora la entrada a la tierra prometida, la podríamos llamar que es un camino de fe, un peregrinar, un andar por fe, como nuestro caminar con el Señor también, ¿verdad? Es por fe, de principio a fin, hermano, desde que conocimos al Señor hasta cuando el Señor nos llame o venga a buscarnos, ¿verdad? Venga a buscarnos a todos, venga a buscar a la iglesia. Siempre es un camino de fe, es por fe. Amén. Gloria a Dios. Vemos la fidelidad de Dios para con este pueblo, ¿verdad? En el verso 1 se cumple vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Se había cerrado Jericó a causa del pueblo de Dios que venía entrando en Jericó. En Josué 2:11 leíamos que oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, decían ellos. ¿Oyendo qué? Oyendo lo que había pasado, donde el pueblo de Dios había pasado. Y no les había quedado aliento, dice, en ningún hombre. Dice, por causa de ello, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y acá en Josué 5:1, que lo veíamos el otro día, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El pueblo de Jericó entonces ha desmayado, han quedado sin aliento, han desfallecido. Nadie ha podido salir de Jericó, ni ha podido entrar en Jericó. Cuando el Señor cierra una puerta o abre una puerta, de seguro que va a haber justicia, ¿verdad? Va a haber castigo o salvación. Como en el arca, ¿se acuerda del arca? Cuando Dios cerró la puerta del arca, ¿verdad? Ya no hubo más oportunidad. Y hubo castigo, pero también hubo salvación. Castigo para los que quedaron afuera del arca, pero salvación para los que entraron en el arca. Y de eso se trata, de no quedarnos afuera, de entrar. Amén. Dios está llamando
Dios está llamándonos a venir a Él. Dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Amén. Josué capítulo 6, entonces, verso 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Eh? Qué tremendo, ¿no? Dios le dice a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Recordemos que Jericó probablemente era una de las ciudades más fortificadas de aquel entonces. Era una ciudad totalmente amurallada. ¿Mm? Algunos dicen que hasta el cielo, como dice en Deuteronomio 1:28. ¿Mm? Era un pueblo muy fuerte, ¿verdad? Más fuerte que Israel, como dice en Números capítulo 13, que ya lo vimos también, verso 31 al 33. Pero Dios ha entregado esta ciudad. Hay algo que diferencia esta situación, ¿eh? Y cualquier situación que nosotros también podamos enfrentar, es que Dios está con su pueblo, que Dios está con la iglesia, que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tenían entonces un gran problema. Josué imagínense a Josué delante de aquellas murallas, viendo la ciudad de Jericó totalmente amurallada, ¿verdad? Las murallas ahí presentes, los gigantes que habían, varones de guerra, dice, que estaban ahí adentro de la ciudad. Y a Josué preguntándose, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué hago con la promesa de Dios de que nos va a dar la tierra? Que Dios va a comenzar a darnos la tierra y va a comenzar con Jericó. Y la respuesta es obedecer. No tenía otra cosa que obedecer la promesa de Dios, el llamado de Dios. Nosotros también, como Josué, estamos luchando con nuestros ojos. Muchas veces nos enfocamos en lo que no podemos ver nosotros y no en lo que ve Dios. O mejor dicho, nos enfocamos en lo que podemos ver nosotros y no en lo que ve Dios, ¿verdad? Y no lo que ve Dios. Nosotros vemos muchas veces la dificultad, la situación difícil que estamos atravesando, que estamos pasando. Y llámele, póngale el nombre que quiera, ¿verdad? Porque todos pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? En distinta índole. Y vemos esa situación y nos parece que va a ser imposible pasarla, ¿verdad? Y no vemos lo que ve Dios, que ve ya la situación que derribada, que ve ya la situación que ya está solucionada. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Olvidamos o dudamos del poder de Dios, del Dios que abrió el Jordán para que pasara en el seco, del Dios que le dio alimento en el desierto. ¿Se acuerda? El maná, la carne. El Dios que le dio a beber agua de la roca. El Dios que los protegió en el desierto. Se podrían olvidar de eso, ¿no? Como nosotros, de cuántas cosas Dios ya nos ha dado en nuestro caminar con el Señor, sea que tengamos meses, años, ¿verdad? Pero desde el primer momento que recibimos a Cristo, ya Dios comenzó a hacer cosas. Y aún antes de conocerle al Señor, hoy que le conocemos nos damos cuenta que Dios nos estuvo guardando aún antes de conocerle. ¿Verdad? Y ellos podían
olvidarse, porque de hecho se olvidaban muchas veces y empezaban a protestar y empezaban a enojarse. Cuando en realidad, en lugar de enojarse, de molestarse por lo que estaban viviendo, pasando, debían de confiar en el Señor, como nosotros. Amén. Debemos de seguir confiando en el Señor. Gloria a Dios. Porque como decíamos al principio, nuestro caminar con el Señor de principio a fin es por fe. Amén. Es por fe. Gloria a Dios. Como dice Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y ahí mismo dice que los muros, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Gloria a Dios. Por la fe. Gloria a Dios. Seguimos. Josué 6, verso 3. Verso 3 y al 4 dice, rodearéis pues la ciudad, dice, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. El plan de ataque de Dios acá es el de caminar alrededor de la ciudad una vez por día. Esto lo harán, dice, por 6 días. Y habla de 7 sacerdotes que deberían de participar con 7 bocinas de cuerno, de carnero, y además con el arca. Este plan lo diseña Dios. Este plan lo diseña Dios, no lo diseñó Josué, lo diseñó Dios para esta ocasión, para esta ocasión. Dice, y al 7º día darían ¿cuántas? Dice, darían 7 vueltas. Gloria a Dios, ¿no? Honestamente, hermanos, estas órdenes no son muy estratégicas, hablando humanamente, ¿no? Para nosotros, los seres humanos. No son muy aceptables. Y hasta, podríamos decir, mucho menos lógicas. Caminar alrededor ¿verdad? De la ciudad por 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como humanos queremos respuestas lógicas y rápidas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados así. Pero Dios les dice que caminen, que den vuelta alrededor de la ciudad por 7 días. Y si Dios lo dice, lo que tenían que hacer, que era obedecer. Amén. Gloria a Dios. Era un plan, como decíamos anteriormente, diseñado por Dios. Un plan divino. Un plan que requería la total dependencia de Dios. Requería fe, como estábamos hablando. Fe tanto de Josué como de los ancianos de Israel. De los que estaban al lado de Josué, los siervos de Dios, aquellos que estaban ahí junto con Josué llevando al pueblo. Dios ya había hecho la obra. En el versículo 2 dice, yo os he entregado en tu mano a Jericó. Ahora, ¿sabe qué era? Era el tiempo de creer y de recibir la promesa de Dios. Y como siempre decimos, ¿no? Aunque Dios ya se lo había entregado, le había entregado la ciudad a Josué y el pueblo tenía que hacer ¿qué? Su parte. Amén. Gloria a Dios, tenía que hacer lo que Dios les pedía. Y permítame decirle, al pie de la letra. No era a su antojo tampoco. Era como Dios había dicho.
Seguimos, verso 5, dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, dice, así que oigan el sonido de la bocina, dice, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, dice, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Dice, y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Cualquiera que fueran los planes de Josué concernientemente al ataque a Jericó, ¿verdad? Ahora habían cambiado. Ahora él solo tiene que obedecer. Seguramente Josué era un hombre de guerra, ya había estado en otras guerras y tenía un plan ya seguramente ideado, preparado para entrar en Jericó. Pero ahora ese plan había cambiado. Ahora solo tiene que obedecer lo que Dios le dice. Y rápidamente Josué explica el plan, ¿verdad? Como vemos en estos textos. A los sacerdotes y después al pueblo. A los sacerdotes primeramente o primordialmente porque ellos no participaban en batallas. Y mucho menos era llevar el arca. No se olvide que acá Dios les mandaba que llevaran ¿qué? El arca. ¿Verdad? El arca era algo especial, como ya lo hemos visto cuando hablábamos del tabernáculo. ¿Verdad? Seguimos, verso 8 dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Vemos, hermano, porque esto nos ilustra mucho nuestro caminar cristiano, ¿no? Nuestro caminar con el Señor. Vemos que, como decíamos, no hay duda de que es por fe. Por fe se movieron ellos, pero por fe también nos movemos nosotros. Por fe andamos, no por vista. Amén. Gloria a Dios. Por más ilógico que se vea esta situación que estamos viendo en este pasaje o parezca, ¿verdad? El pueblo de Dios tenía que perseverar. Fíjense que dieron la vuelta un día, ¿verdad? Y algunos podrían decir, qué locura, ¿no? Qué cansado que estoy. Mañana no. Pero el otro día, otra vez. Y tenían que obedecer. Amén. Gloria a Dios. No por un día, no por 2 días, ni por 3, ni por 6,
ni por 7, sino por toda la vida. Cuando hablamos de nosotros tenemos que obedecer. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que caminar por fe. Amén. ¿Se me terminó la fe? No, no se nos termina la fe. ¿Verdad? Podemos sentirnos un poco desanimados, pero siempre el Señor nos va a renovar las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Siempre vamos a cobrar ánimo, vamos a cobrar aliento. Nuestra fe va como a renovarse, a crecer, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Este estilo de vida, hermanos, de este pueblo, que vemos en este pasaje, nos enseña, ¿sabe qué? La paciencia. La paciencia. Que no tenemos, como dice usted, hermano. Es cierto, que nos falta muchas veces. Muchas veces no queremos esperar en Dios, aunque su palabra nos dice que debemos de esperar en Él. Amén. Nosotros queremos las cosas, ¿cómo queremos? Rápido, rápido. Muchas veces cuando alguien nos pregunta, ¿para cuándo quiere tal cosa? Mire, para ayer la quería. Casi que le decimos eso, como dándole a entender que estamos apurados, ¿verdad? Cuando el Señor en su palabra nos está llamando a esperar en Él, a ser paciente. Dice el Salmo 37, verso 34, dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Amén. Espera, hermano, espera. No te apures, no te apresures. Gloria a Dios. Principalmente los jóvenes son los que les cuesta más esperar, pero en realidad hoy creo que a todos, porque el mundo está muy rápido y todo el mundo estamos apurados, ¿verdad? El Salmo 62, verso 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dice, Dios es nuestro refugio. Amén. Gloria a Dios. Si somos honestos, hermano, no nos gusta esperar, como ya mencionábamos anteriormente. El tiempo de Dios nos parece a nosotros que es muy lento. ¿No le pasa? Que el tiempo de Dios a veces nos parece que es muy lento. ¿Por qué? Porque todo lo queremos que rápido. Ponemos a orar por algo y parece como que Dios va muy despacio con eso. Cuando en realidad debiéramos de esperar, porque todo tiene su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y como decíamos anteriormente, vivimos en un mundo, ¿verdad?, que vive muy rápido, muy rápido. Todo rápido, todo a 100 por hora. Muy acelerado. Gloria a Dios. Y puede ser que tengamos fe, pero no paciencia. Pero no paciencia. Y la fe, hermano, la fe tiene que ir acompañada, ¿sabe con qué? Con la paciencia. Las dos de la mano, la fe y la paciencia. Yo le creo a Dios y por ende estoy tranquilo, tengo paz, estoy esperando. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 6:12 dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y qué más, y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia. Santiago también dice en el capítulo 1, verso 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Gloria a Dios. Si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Gloria a Dios. Somos nosotros los que no cumplimos muchas veces, ¿verdad? Con lo que Dios nos pide. Y Dios sabe bien
Dios nos conoce bien. Dios sabe bien cómo somos los seres humanos. Que somos impacientes. Gloria a Dios, pero Dios quiere enseñarnos paciencia también. Aprender, exacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos, Josué 6, verso 17, dice, y será la ciudad anatema, dice, a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente, dice, Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Estos 3 versos que leemos acá, vemos que la palabra anatema se usa 4 veces. Esta palabra en el hebreo es la palabra cherem, que significa destruir o dedicar. Cuando en ocasiones, o dedicar, en ocasiones Dios pedía que se conservara algo para Él, se dedicara para Él, pero en ocasiones Él pedía que se destruyera. Era la misma palabra, la palabra anatema. Destruir o consagrar. Y el pueblo tenía que obedecer. Si Dios decía, eso hay que conservarlo, ellos lo conservaban para Dios. Si el pueblo, Dios decía, eso hay que destruirlo, el pueblo tenía que destruirlo, ¿verdad? Porque Dios era el que lo exigía, lo demandaba. Se dedicaba a Dios el objeto, o la persona, ya fuera para juicio o para servicio. ¿Vio? Amén. Qué tremendo, ¿no? En estos versos vemos el fruto de la desobediencia, el juicio de Dios. Sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo. En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Amén. Seguimos, Deuteronomio también dice en el capítulo 32, verso 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, hablando de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Pero vemos en estos textos entonces el fruto de la desobediencia. Pero también vemos por otro lado el fruto de la obediencia, la fe y la paciencia. Vemos un pueblo que obedece, un pueblo que camina en fe y un pueblo que está aprendiendo a ser paciente, paciente. Gloria a Dios, como nosotros, la iglesia, ¿verdad? Dios quiere que seamos obedientes, que le obedezcamos a Él de corazón, no por temor, por miedo, sino por amor, que le obedezcamos por amor. Amén. No porque nos vaya a castigar, sino porque le amamos. Y aprendamos a ser hombres y mujeres de fe, que le creen a Dios y que tienen paciencia, que son pacientes. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más para adelante. Dice el verso 20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Aquí vemos nuevamente la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Recordemos, hermanos, que lo que Dios había dicho a Josué en el verso 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esto era una realidad. Y empezaba
a verse. Dice, y el pueblo, dice, ha destruido esta ciudad a filo de espada, dice acá. Una completa destrucción, un juicio total de parte de Dios por la maldad de los cananeos. Pero en medio de este juicio, vemos la gracia de Dios. En el verso 22. La vemos para con Rahab y para con su familia. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo. Dice más, Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Dice, ¿y cómo lo juraste? Dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Qué tremendo, ¿no? Vemos una gran bendición en creerle a Dios y en obedecerle a Dios. Una vez más encontramos acá a Rahab, la ramera, que el otro día hablábamos, ¿se acuerda? Su pasado, el pasado de esta mujer, la había marcado, pero ahora había sido marcada por Dios. Ahora había sido marcada por Dios. Amén. Como usted y como yo hemos sido marcados por Dios. Ya no importaba quién era ella antes, ahora importaba quién era ella ahora. Ya no importa lo que usted era antes de conocer al Señor, ahora importa lo que usted es ahora, después que conoció al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y porque Dios la había marcado, eso significó para ella, ¿sabe qué? Salvación. Salvación. Dios la había marcado para salvación. Gloria a Dios. Verso 20 dice que el lugar más peligroso en todo Jericó fue el muro. Y el muro, ¿verdad? Se derrumbó, dice el verso 20. Seguramente ahí la única parte que quedó en pie era donde estaba Rahab. El muro se derrumbó, pero la casa de Rahab que estaba en el muro quedó en pie. Qué tremendo, ¿no? El lugar más peligroso de la ciudad, que era el muro, porque era el que iba a derrumbarse, y de hecho fue el que se derrumbó, para ella fue el lugar que más seguro. Más seguro. Gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos? ¿Verdad? Porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. Eso hace la diferencia. Creerle a Dios. Amén. Eso hace la diferencia. Dios sabía quién era Rahab. Dios sabía quién era Rahab. Y de hecho Dios no necesitaba el cordón de grana que habían puesto para identificar la casa, porque Dios ve todas las cosas. Amén. Para los que iban a tomar la ciudad, bueno, era necesario porque ellos, al ver aquel cordón, allí sabía que vivía Rahab, ¿verdad? Pero para Dios no era necesario ver aquel cordón, porque Dios ya sabía quién vivía allí. Amén. Dios conoce todo, como de nosotros también, ¿verdad? Él sabe dónde vivimos. Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que pensamos. Él conoce todo de nosotros. Él conocía la historia de Rahab. Sin embargo, no la condenó, sino que la salvó. No por obra de justicia que ella hubiera hecho, sino porque miró por fe al Dios de Israel, al Dios que puede salvar, al Dios que puede perdonar. Amén. Al Dios que puede hacer nueva todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y como decíamos, lo más probable es que su casa fue la única
la única sección de aquel muro, de aquella muralla que no se derribó. Ese cordón que mirábamos ahí, esa de grana, era una señal exterior que demostró su fe interior. Amén. Gloria a Dios. Así como el bautismo, ¿vio? Que todos nosotros hemos tenido o hemos realizado, nos hemos bautizado. Cuando nos hemos bautizado, el bautismo no nos salva, ¿verdad? Sino que demuestra nuestra fe en Dios. Amén. Gloria a Dios. De nuestra fe en aquel que murió, que resucitó, en aquel que ascendió a los cielos y que viene por nosotros. Es tremendo, ¿no? La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios para con un individuo, para con una persona. Amén. Con un pecador que se arrepiente. La gracia de Dios, el favor de Dios. Cuando una persona se arrepiente y viene a los pies del Señor, el Señor lo perdona, lo levanta, lo pone en pie. Gloria a Dios, lo hace una nueva criatura. Como dice Pablo a los Corintios, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y como decíamos los otros días, hermano, esta mujer llegó a entrar en la genealogía mesiánica, como lo vimos en Mateo capítulo 1, verso 5, el otro día al pasar. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Porque los que la conocían a Rahab, ¿verdad? No daban nada por ella. Seguramente ella era una persona que era despreciada por la gente de su entorno, por los propios vecinos de aquel que vivían a su alrededor. Sin embargo, Dios puso sus ojos en ella. ¿Había algo especial en ella que llamara la atención de Dios? No. Estaban en la misma situación, en la misma condición que estaba el resto de la sociedad de aquel tiempo. Pero hubo algo en ella distinto que no hubo en ellos. Mientras todos temblaron y sintieron el terror de lo que estaba aconteciendo con este pueblo que ya venía camino a Jericó, ¿verdad? Y se asustaron, ¿verdad? Y se escondieron y temblaron y se escondieron. Ella, en cambio, le creyó a Dios en cuanto a que Él podía salvarla, podía ser salvación para ella, podía ser su salvación para ella. Y no solo para ella, sino para su familia. Porque lo vimos en estos textos acá. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios.